Realmente agradezcamos al Señor por este encuentro, por esta tarde, por esta oportunidad con la que nos regala, ¿no? Como mujeres inquietas, pero también con ganas de compartir, de comunicar la vida y la esperanza que va creciendo, que se va gestando en cada una de nosotras. Y también pues el Señor hace posible que estas experiencias que nos enriquecen, estas experiencias que compartimos, también nos dan mucha fortaleza. Espacios donde el Señor nos da la oportunidad de servir. Y por eso esperamos con muchos ánimos, con muchas ganas estos encuentros que tenemos, aunque algunas veces situaciones y circunstancias que se nos bloquea, pero son espacios muy queridos, muy esperados para todas nosotras. Esperamos que las demás hermanas puedan conectarse, pero como dice la palabra de Dios, donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, nos dice el Señor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa certeza y por eso estamos acá. Agradezco a Jenny, a toda nuestra comunidad, ¿no? Que esta oportunidad que me permiten para un poquito, ¿no? Coordinar, animar este espacio de encuentro. Por eso, para iniciar, presentamos a nuestra querida hermana, a María Clara Wigmer. Perdóname, María Clara, si pronuncio mal tu apellido, tú nos dirás también. Bingham. En teología sistemática, actualmente profesora en el Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Río. Durante 10 años dirigió el Centro de Fe y Cultura Loyola en la misma universidad. Ha investigado y publicado en los últimos años sobre el pensamiento de la filosofía francesa, Simone Weil. Hoy en día sus estudios e investigaciones se centran principalmente hacia el pensamiento y la escritura de los místicos contemporáneos. Qué interesante, María Clara. ¿No? Y la interfaz entre teología y literatura. Así es que quisiéramos también, María Clara, así con esa sencillez, ¿no? Podrías compartirnos también más datos de ti y estamos prontas a escuchar tu testimonio y a partir de ello también poder dialogar. Si nos permites también, quizás durante el transcurso de tu compartir, puedas darnos espacio para levantar la manito y poder intervenir. O si no, tú nos dices la dinámica de tu presentación, si fuera al final, como tú quieras, María Clara, estamos en esta comunidad de hermanas, ¿no? Para escucharnos y para dialogar. Bienvenida, María Clara, y muchas gracias por haber aceptado estar estos momentos con nosotras. Muchas gracias. Si me permite, voy a cerrar la puerta aquí para que no haya... Perfecto, muy bien. Patricia también llegó. Bienvenida, Patricia. Katia Delgado, Katia Mora. Las demás hemos estado presentándonos, pero en algún momentito, cuando tenga la intervención, también pueden presentarse. Gracias. Muy bien. Entonces, primero agradezco la invitación. Mujeres en Abya Yala, muy lindo el nombre del grupo. Y agradezco que se interesen en saber de mi trayectoria, ¿no? Yo me doy cuenta que ya me voy convirtiendo en una de las veteranas, ¿no? Mujeres teólogas, una de las más antiguas, que empezamos ahí esa trayectoria hace más tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es bueno compartir para que vean las dificultades que hemos tenido, los obstáculos, cómo los ultrapasamos y, en fin, y cómo se nos abrieron los caminos. Yo creo que, bueno, voy a contar con mucha sencillez, narrar mi historia y, bueno, y después ahí podemos dialogar. Entonces, yo nací en Río de Janeiro hace 75 años, tengo 75 años. Em, mi, mi vida, yo fui hija única, no tenía hermanos ni hermanas. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años de un cáncer de pulmón, fumaba muchísimo. Mi madre
se desplomó con eso realmente. Bueno, después se dedicó muchísimo a mí, pero sintió muchísimo, fue el único hombre de su vida. Entonces, en mi infancia hay esa marca un poco de tristeza, de falta, ¿no? No solo del padre, ¿no? De que se fue, pero también de hermanos, de otros niños y tal. Bueno, en el colegio yo tenía buenas amigas, estudié, eso fue muy importante para mí. En el colegio Notre-Dame de Sion, las monjas de Sion, las religiosas de Sion, cuyo Ujú. carisma, bueno, en ese entonces, que era antes del concilio, el carisma era la conversión de los judíos. Habré rezado muchas mañanas sobre el ladrillo frío por la conversión del pueblo de Israel. Señor, convierte al pueblo de Israel para que tenga participación en la redención, etc. Vino el Ujú. concilio, yo ya al final del curso, y cambió del día para la noche, ¿no? Entonces ya no era más para la conversión de los judíos, era el diálogo judío-cristiano, ¿no? Y bueno, yo recibí una formación excelente en ese colegio, sobre todo, bueno, eran religiosas francesas, ¿no? Entonces la cultura francesa, que es muy rica, ¿no? Nos enseñaban mucho y tal, y las otras materias también. El nivel de enseñanza era muy bueno, pero después del concilio empezaron a enseñarnos sobre Israel, sobre los kibbutz, sobre la organización, sobre el holocausto, sobre la Shoah. Y eso me marcó bastante. Hasta hoy yo me siento muy afectada y conectada, ¿no? Con ese pueblo y con lo que ha pasado, sobre todo el holocausto. He leído bastantes pensadores que escribieron sobre el holocausto, mujeres que vivieron el holocausto, como Etty Hillesum, que era judía, Edith Stein, en fin, y Simone Weil también era judía. Simone Weil es un poco heterodoxa ahí en ese medio, ¿no? Pero también se trataba de una judía que estaba tratando de escapar de Francia con sus padres para salvarlos, ¿no? Y los llevó a Nueva York, en fin. Entonces todo eso me impresiona mucho porque yo no, es difícil comprender cómo el ser humano puede llegar a planear semejante atrocidad y realizarla en parte, ¿no? Y lo que más me impresiona es que no sé si la humanidad aprendió con esa lección. Yo creo que no, lamentablemente, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo las guerras, las cosas ahí y tal. En fin, pero en fin, esa formación en el Colegio Sion me marcó bastante y hasta hoy yo cojo los frutos, sobre todo con esa apertura hacia el judaísmo y los místicos judíos y personas pensadores que escriben, que vivieron el holocausto y que son judíos. Uno de ellos que me influye bastante es el filósofo Emmanuel Levinas, ¿no? Me encanta su obra, sus escritos. Él no es un teólogo, pero dialoga muchísimo con el cristianismo y tiene un pensamiento que a mí me gusta mucho. En América Latina, la teología de la liberación usó bastante su filosofía, ¿no? Y me escuchan bien porque me pareció un aviso que mi conexión estaba inestable. No, ¿Me perfecto. escuchan? Hasta ahorita, Sí, bueno, al menos sí. bueno, perfecto, ok. Terminé el colegio y hice examen de ingreso en la universidad para comunicación social. Yo quería ser periodista. Me gustaba mucho escribir, ¿no? Brasil estaba desde el año 64. Yo hice el examen de ingreso en el año 68. Desde el año 64, Brasil estaba bajo dictadura militar. Fueron años muy terribles, donde una de mis mejores amigas era presidente del centro de estudiantes de la universidad, estudiante de psicología. Fue presa, torturada, y a cada día se sabía de un nuevo compañero que había caído. Era horrible, realmente. En las clases había siempre un espía, no se sabía quién era, pero se sabía que estaba ahí para registrar lo que se hablaba, mucha gente fue denunciada, en fin, eran años, los llamamos años de plomo. Bueno, en 68 también, bueno, en 66, la verdad, en 66, cuando terminé el colegio, hice con mis compañeras de clase un viaje a Europa, con dos señoras cuidándonos. Nuestros padres, en vez de darnos una fiesta, un baile, nos enviaron un viaje. Fuimos de barco. En el barco
un día una de mis colegas dijo, ay, yo conocí hoy un argentino tan guapo. Si no es él, no quiero ninguno. Y tal. Yo me quedé con el argentino. A partir de ahí fuimos presentados, empezamos a conversar, conversamos mucho en ese viaje de ida en barco. Yo tenía 16 años, él 20. Bueno, y después las excursiones se separaron. Él estaba en la tercera clase, yo con las niñas bien, estaba más arriba y tal, pero nos encontrábamos siempre. Las excursiones se encontraron en Lisboa, en París, que él fue un día con nosotros al teatro, era el único hombre en medio de 30 niñas, bueno. Y en Roma ya no nos encontramos. Al volver, que las excursiones volvieron en el mismo barco también, eh, él me sacó a bailar en la noche y dijo, bueno, yo me impresioné mucho contigo, me encantó, me encantaste como mujer, pero creo que no va a ser posible. Pues yo vivo en Argentina, vivo en Buenos Aires, tú vives en Río. Yo dije, no, claro, vamos a quedar amigos, fue muy buena la experiencia y tal, y bueno. Em, en el día que llegamos a Río, ¿no? El barco llega a Río antes de llegar a Buenos Aires. A Río, Santos, después Montevideo, después Buenos Aires, ¿no? Estábamos con unas colegas mirando la entrada en la bahía de Guanabara, que es lindísima, y yo sentí un abrazo por atrás, era él. Vine a despedirme, me abrazó, muy tierno. Bueno, no te voy a olvidar. Yo dije, no, yo tampoco y tal. Y cada uno se fue a su casa. Él se puso de novio con una argentina y yo con un brasilero cuando llegué. Pero yo era muy chica, no era un noviazgo así serísimo, pero salíamos y tal y tal. Bueno, esos fueron 2 años donde nos escribimos tarjetas de Navidad, feliz cumpleaños. Un día, una gran amiga mía me dijo, ¿sabes qué me escribió? Aquel argentino del barco quería saber si estabas de novia con alguien. A esa altura yo ya no estaba. Y yo le dije que no. Él dijo que la verdad que siempre le gustó, fuiste tú, que la otra con quien se puso de novio después, ya terminó, ya acabó. Yo dije, ah, mira qué cosa, ¿no? Bueno, no le di mayor importancia. Y un día llegué a mi casa y mi madre, que era era una figura graciosísima, me dijo, hay un hombre que no para de llamar aquí, un argentino, que dijo que viene para Año Nuevo y quiere que le reserve un hotel. ¿Cómo voy yo a reservar un hotel para ese hombre? No sé quién es. Yo dije, ah, debe ser el argentino del barco. Bueno, era el argentino del barco que desembarcó aquí el año nuevo y que el 6 de enero, fiesta de la Epifanía, salimos y él me pidió en casamiento, quería casarse conmigo. Bueno, yo me quedé medio así, a esa altura yo tenía 18 años, pero no esperaba eso nunca. Bueno, y entonces hablé con mi madre, mi abuela también vivía con nosotros, y mi madre dijo, bueno, hay que investigar la vida de ese personaje. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Es un chico también? No, no sé, puede ser casado en Argentina, puede tener un hijo natural, hay que investigar, ¿no? En esa época todo se investigaba. Bueno, entonces había un diplomático, amigo nuestro ahí, y, en fin, investigó y todo bien y tal, y él aplicó para un instituto en Francia, un instituto de MBA. Él había terminado la carrera de Derecho en la universidad y aplicó para ese instituto y si salía la respuesta positiva nos casábamos y nos íbamos. Él era, esa es parte importante de la historia, él era luterano, ¿no? De nacimiento, fue educado en la iglesia luterana, hijo de alemanes, todo eso, ¿no? El padre y la madre no es que fueron muy devotos ni muy creyentes, pero la tradición era así, luterano, luterano. Bueno, después él estudió en un colegio que era católico y también en la universidad y empezó a acercarse al catolicismo y se orientaba espiritualmente con un padre jesuita que sabiamente le dijo, no cuentes nada a tu padre, porque él no entiende nada. Entonces de nada sirve, le vas a dar un disgusto. Si no puedes ir a misa un domingo, no vayas. Anda el lunes, el martes, cuando quieras. Y no hay por qué decirle eso, ¿no? Bueno, y, pero él hizo su profesión de fe católica, en ese tiempo había que firmar un documento a jurar de las herejías y tal. Y después dijo a su padre que venía a vivir a Río, porque ahí había la mujer que quería, con quien quería casarse,
A mi suegro le costó mucho eso, él no vino al casamiento, no pudo aceptar de ninguna manera eso. No por la religión, pero porque él tenía que casarse con una alemana, era el hombre de la familia, iba a llevar el nombre, ¿cómo iba a casarse con una brasilera? Bueno, pero él vino, se despidió del padre en el aeropuerto y dijo, chao papá, y el padre dijo, quizás sea la última vez que nos veamos, y fue porque nosotros teníamos 5 meses de casados cuando él murió. Era cardíaco, no murió en una operación, estaban todos los hijos fuera, mi cuñada fuera también y tal. Pero entonces, nuestro matrimonio, nuestra relación siempre fue muy marcada por el diálogo sobre la religión, la teología, siempre fuimos participantes de movimientos y tal. Entonces, cuando yo decidí dejar la comunicación social y ser teóloga, tuve todo el apoyo de él, ¿no? Me apoyó, en esa época yo no trabajaba, ¿no? Porque estaba estudiando, pagó mis estudios, él decía, es una inversión para la eternidad. Pagaba todo. Y bueno, entonces yo hice no, una segunda carrera. Me recibí en comunicación social y empecé la carrera de teología. También muy influenciada porque en ese tiempo de dictadura militar, yo cuando terminé comunicación social fui a trabajar en la conferencia episcopal. Trabajar así, estagio, ¿no? Una cosa. La conferencia episcopal era en Río en ese momento, no en Brasilia como es ahora. Bueno, y ahí estaban esos obispos maravillosos, don Ivo Lorscheider, don Elder Cámara, bueno, y eran la única voz que se levantaba para denunciar las torturas, para defender la libertad, la democracia. Había refugiados que venían de toda América Latina, sobre todo desde el Cono Sur, argentinos, chilenos, uruguayos, gente que venía torturada, chicas embarazadas, y los obispos les ayudaban a conseguir un pasaporte, a exiliarse en Europa. Entonces yo me enamoré mucho de esa iglesia post-concilio, ¿no? Que yo no conocía. Y ahí decidí hacer teología. No pensaba quedarme porque pensaba que no iba a haber trabajo para una teóloga. En esa época los teólogos eran todos curas, no había, ¿no? Pero en mi clase, cuando entré en la PUC, incluso yo no tuve que hacer examen de ingreso, porque el director de la teología dijo, no, tú tienes el diploma de comunicación social, entras por concurso de título, te damos equivalencias de materias y tal, entras directamente. El curso me encantó, el primer profesor que tuve fue Juan Bautista Libaño, un gran teólogo jesuita que murió en 2014, ¿no? Y él daba teología fundamental. Ahí yo me enamoré de la teología y bueno, y fui sintiendo cada vez más que ahí era mi lugar, que ahí era mi vocación. Hice los ejercicios de San Ignacio, también teníamos muchos profesores jesuitas. Hice los ejercicios de San Ignacio, me confirmó en eso y con el apoyo en casa total de mi marido, entonces yo terminé la teología, el grado, ¿no? Después hice la maestría sobre la Trinidad en los ejercicios de San Ignacio. Fui dirigida en esa maestría por un jesuita que había sido mi profesor, el padre Ulpiano Vázquez, ya fallecido también, falleció en 2017. Bueno, y un día, un domingo, yo estaba en mi casa después de comer pizza y poner los chicos para dormir y entró el padre Libaño puerta adentro. Te vas a Roma. Yo dije, ¿cómo me voy a Roma, Libaño? Tengo hijos pequeños, estás loco, no puedo ir a Roma 4 años. No, no necesitas hacer 4 años. Puedes irte 3 meses, preparas el primer proyecto, lo apruebas, el segundo proyecto, lo apruebas y venís a redactar en Brasil, porque tu moderador, que es el padre pastor, viene una vez al año en Brasil. Yo tenía mi vida toda planeada, te conseguí beca con el provincial te paga el billete de avión, a la Advenia te paga una beca. Bueno, yo sentí que Dios me llamaba a eso, que era lo que debía hacer. Bueno, muerta de miedo. Y aquí estaba encantado, claro, tienes que ir, te apoyo. Yo dije, pero los chicos son pequeños. Tu mamá vive con nosotros, no hay que preocuparse, tu mamá es viuda, tú eres hija única, su vida son los nietos, va a estar encantada que estés lejos y puede ocuparse de los nietos y mimarlos todo el tiempo. Bueno, entonces ahí fui a Roma, el rector me puso en un cuarto que era enorme, tenía
Sala de espera, yo dije, ¿pero qué cuarto es ese? Ah, es del Cardenal de Río. Yo dije, ¿estás loco de ponerme en el cuarto del Cardenal de Río? Imagina si llega el Cardenal y no, él no viene en invierno, no le gusta el frío, puedes quedarte ahí. Bueno, entonces yo muy bien instalada ahí. Me acuerdo la primera noche cuando bajé a comer, ¿no? Había 70 hombres, seminaristas, curas, que el ruido de mis tacones llegando les hizo hacer así y nunca habían visto una mujer en ese comedor. Bueno, y después de eso quedamos muy amigos y tal, con muchos hasta hoy tenemos relación, pero era realmente un mundo solo masculino, solo masculino. Yo no tuve que seguir clases porque tuve equivalencia de todo, porque ya había hecho 2 cursos universitarios, entonces no tuve que seguir cursos. Solo cuando quería escuchar al padre Alfaro o a otro iba a la clase, ¿no? Pero no tuve que seguir y tener créditos. Entonces preparé el primer proyecto, presenté. Entonces el doctorado fue sobre la Trinidad en San Ignacio, en los escritos. Ya tenía el capítulo del ejercicio preparado desde la maestría, ¿no? Pero después trabajé sobre las constituciones, el epistolario, las cartas, la autobiografía, ¿no? Y todos los escritos de Sanidad, que gracias a Dios no es de esos hombres que escribió toneladas, porque si no sería imposible, ¿no? Habría que hacer un recorte, pero San Ignacio es sobrio en sus escritos, bueno, y el más importante. Y yo me doy cuenta que desde ahí, ¿no? Dios me inspiró a seguir los 2 temas que hasta hoy me ocupan. Uno es la Trinidad, que fue el curso que más me gustó en la teología y sigo enseñándolo. Hoy mismo di clase a los chicos, me encanta, ¿no? Dar la clase del Dios de la revelación. Y otro, la mística. San Ignacio era un místico, ¿no? Entonces, estudiar su diario, su autobiografía, ¿no? Es una cosa que desde ahí estaba presente, ¿no? Bueno, entonces desde ahí fui admitida después que defendí el doctorado en Roma. Ahí asistiendo a mi defensa, la sala estaba llena, porque yo era brasileira, había muchos brasileros, muchos fueron ahí. Estaba don Marcelo Carvalheira, que era el obispo responsable de los laicos. Él estaba pasando por Roma y escuchó que una brasileira iba a defender una tesis doctoral y fue. Estaba también Leonardo Boff, que todavía era franciscano, ¿no? Había tenido una de sus entrevistas con Ratzinger y estaba ahí y fue también a la defensa. En fin, ¿no? La invitación para la defensa de tesis es muy gracioso, porque era siempre un cura, entonces había la defensa de tesis del presbítero fulano de tal, ¿no? Bueno, tuvieron que hacer una X sobre el presbítero y votaron señora Lucchetti Wingeber, ¿no? Porque nunca había habido una mujer y sobre todo casada y tal. Mi marido fue a la defensa, pues yo estaba muy nerviosa, ay, toda helada, transpirada. No habían explicado nada cómo se pasaba el ritual, que era diferente a lo nuestro. Son 3 examinadores y uno, que es el presidente, prácticamente no habla. Entonces son 2 que te interrogan. Y el segundo es siempre el más temible, porque el primero es tu orientador, ya te siguió y todo. El segundo puede hacer objeción. El segundo mío todo el mundo le tenía miedo, el padre Ruiz Jurado, que sabía todo sobre San Ignacio, no sé qué, bueno. Pero cuando la cosa se fue pasando, yo fui hablando y me fui calmando, ¿no? Y terminó bien la defensa y bueno, y yo tuve una apreciación buena y tal. Y después de eso, bueno, pasamos unas vacaciones cortas en Europa y volví ya para entonces dar clase. Yo ya estaba dando clase en la PUC desde el año 82, porque cuando los jesuitas salieron de la PUC Río, dejaron un vacío enorme en el departamento de teología. Ellos daban las materias principales, ¿no? Bueno, entonces ahí fue la oportunidad para nosotros laicos, yo y 2 amigas y 2 amigos, entrar. Bueno, pasó a ser el departamento que más profesores laicos tenían, todos con el doctorado recién hecho, ¿no? Bueno, pero antes de terminar el doctorado, yo di clase en lo que se llama cultura religiosa, que son los cursos de religión que son materias obligatorias, porque la facultad es católica y todos tienen que hacerlo, ¿no? Mis hijos tuvieron que hacerlo también. Se morían de vergüenza porque ahí yo ya era profesora y cuando veían Bingemer,
tú eres pariente de la profesora. Mi hijo decía, no, no la conozco. Se moría de vergüenza. Bueno, pero ahí yo di clase, era un desafío grande porque había 60 personas, ingenieros, arquitectos, estudiantes de psicología, de todo mezclado, ¿no? Y tenías que enseñar, bueno, la religión, el ser humano y la religión, otro curso, el cristianismo en diálogo, explicar qué era el cristianismo. Fue ahí que yo me enteré que aún los católicos, aún los estudiantes que eran cristianos católicos, no conocían nada, no sabían nada. Preguntabas, ¿qué es para ti la resurrección? Y describían la reencarnación, no sabían lo que era la resurrección, nada. Ahí yo me di cuenta cómo fue diferente de la enseñanza que yo tuve en el colegio, que fue muy buena de religión. Yo salí sabiendo religión. Otra cosa es si cuando sales sigues y tal. Yo seguí la iglesia, me, me, me comprometí. Otros no, se alejaron, pero sabían, ¿no? De qué se estaban alejando yo me di cuenta que la enseñanza de religión es muy deficiente en la enseñanza, la enseñanza fundamental y mediana. Bueno, pero después, para mí era claro que yo no quería quedarme ahí, quería dar clases de teología propiamente dicho. Y ahí empecé después, entonces, después del doctorado, en el año 89, empecé a dar clase en grado y posgrado de la Facultad de Teología. Yo doy prácticamente dos cursos, Teología Fundamental y El Dios de la Revelación. Y en el posgrado doy cuestiones fundamentales de teología fundamental y cuestiones actuales sobre Dios. Bueno, y ahí hay mucha libertad, ¿no? Por ejemplo, el año pasado yo trabajé con ellos un libro de Elizabeth Johnson, Huellas del Dios Vivo. Les encantó, pues ahí leyeron todos enamorados de Elizabeth Johnson, tuvimos discusiones fantásticas, en fin. Hay muchísimos protestantes haciendo posgrado en la PUC del Río, muchos. Muchos son pastores, otros no, pero hay mucha búsqueda porque no hay otro programa de posgrado bueno en Río. Los que viven en Río buscan mucho a la PUC de Río. Y bueno, el resto son católicos en general. En el posgrado son curas o seminaristas que están terminando el estudio para formación, para ordenación y todo eso, ¿no? Y, y bueno, y ahí estoy hace 40 años. Pero no me quedé así, solamente eso, dando clase y nada más, ¿no? Porque cuando empecé de profesora, todavía era muy fuerte la teología latinoamericana, la teología de la liberación. Bueno, entonces éramos invitados para dar muchas asesorías y charlas y acompañar comunidades, ir a los encuentros intereclesiales de las comunidades de base. Y todos esos que yo leía y que eran mis maestros, Leonardo Boff, Clodovis Boff, Frei Beto, ¿verdad? Ahora eran mis colegas, ¿no? Entonces, eh, John Sobrino, que para mí es el mejor de todos, me encanta. En fin, ahí convivíamos y aprendíamos mucho juntos, ¿no? Y para ellos era así una cosa, un elemento nuevo, una mujer que ya era doctora en teología, estaba Ivonne Guevara también. Ivonne Guevara también era muy presente en esa época, ¿no? Pero en esa época fue que comenzamos a hacer encuentros con las mujeres teólogas, porque empezaba a haber más mujeres teólogas, ¿no? Entonces hicimos un primero en Buenos Aires, Elsa Tames fue la que coordinó y fue ecuménico, y ahí estábamos varias, algunas ya con el doctorado, otras haciendo y tal, ¿no? Y después de eso hubieron varios otros, después hubo un hiato y ahora creamos una red brasilera de teólogas, ¿no? Tenemos una red brasilera ecuménica de teólogas y bueno, hay programaciones, va a haber un encuentro presencial ahora en noviembre, disponibilizamos las publicaciones, estimulamos a que, porque nuestro intento cuando creamos esa red de teólogas fue visibilizar más la mujer teóloga, porque yo ya estuve en reuniones donde se planeaba un congreso o una publicación y eran curas, cura, padre, 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 y después, ay, necesitamos una mujer, y ellos decían, no hay, pero ¿cómo no hay? Hay centenares, hay decenas, por lo menos, ¿no? No hay, esa cosa de que no hay ninguna mujer que pueda llenar ese espacio bien, tiene que acabar.
Entonces, para eso hay que visibilizar las mujeres, disponibilizar más sus publicaciones, sus escritos, y eso es lo que la red está intentando hacer. Bueno, entonces todos esos años yo trabajé bastante así, dando asesorías y tal. Y también dando ejercicios, ¿no? Como mi tesis era sobre los ejercicios de San Ignacio, yo era bastante invitada. Incluso Carmen participó de algún retiro que yo he dado en Perú, ¿no? Tú no participaste de una vez yo di un retiro, ejercicio de 8 días para los jesuitas de la provincia. Jesuitas y laicos, Y había laicos también. más de 70 personas. Sí, los jesuitas y laicos. Sí. Y entonces, bueno, yo empecé a ser llamada para dar ejercicios a jesuitas y laicos o a laicos. Fui durante algunos años presidenta de las comunidades de vida cristiana, presidenta nacional, después vicepresidenta mundial. Bueno, cuando fui vicepresidenta mundial, teníamos una reunión al año en Roma, del Consejo, ¿no? Y yo siempre iba. El padre Kolvenbach, que era el general en esa época, era nuestro asistente mundial, ¿no? El padre Kolvenbach. Y una persona encantadora, tan serio, yo nunca pensé que fuera lo que era. La persona más inteligente que yo ya he conocido. Graciosísimo, te matabas de la risa con él. Crítico, pero muy simpático. Entonces, bueno, a cada año que íbamos, almorzábamos con él y él se sentaba a mi lado porque estaba podrido de hablar inglés y yo hablaba francés. Entonces, él vivió en Líbano, hablaba muy bien francés, se sentaba a mi lado y hablábamos francés. Entonces, fue una experiencia muy rica, ¿no? Porque en el consejo había gente de los 5 continentes pensando una comunidad mundial, ¿no? Hasta hoy, la CBX camina así. Después vino una experiencia que yo creo que fue importante para mí. ¿Cuál fue? El padre Beoso, José Oscar Beoso, me llamó, que es muy amigo mío, un teólogo, historiador más bien, historiador de la iglesia. Me llamó y dijo, mira, hoy nos reunimos el clero de la diócesis para elegir el predicador del próximo retiro que vamos a tener. Tú tuviste 28 votos, don Luciano tuvo 15. Yo dije, bueno, imagínate, don Luciano, era aquella maravilla de santidad, de sabiduría, de todo. No, pero eso es una señal de Dios, tienes que venir. Bueno, yo dije, déjame pensar. Fui a hablar con mis amigos jesuitas, que todos me dijeron, no vayas. No vayas porque te vas a frustrar. Ellos no van a hacer silencio, no van a hacer, van a conversar todo el tiempo. Van a tomar cerveza, van a tocar guitarra, tú vas a decir que el silencio, que vas a dar no vas a conseguir, yo creo que no debes ir. Pero yo en mi oración sentía, debo ir, porque uno critica tanto que no llaman a las mujeres. Cuando llaman, no puedes dejar de ir. Bueno, fui en autobús, había que cambiar, 15 horas de viaje, llegué ahí. Había unos 40 curas ya sentados con el coordinador del retiro dando el horario y tal. Él me vio, el coordinador, yo senté detrás, dijo, ah, llegó nuestra predicadora. Buenas tardes, profesora. Venga aquí al cuadro negro, a la pizarra. Venga a la pizarra y escriba su programa de estos días. Yo dije, debe haber una equivocación. Yo no vine a dar un curso, no vine, no tengo ningún programa para escribir, ¿no? Yo vine a dar ejercicios. Ahí todos ya empezaron a mirarme así con ojos un poco abiertos. Yo voy a hablar poco, 3 veces al día. Ustedes van a hacer silencio, van a rezar. Había desde sotanas hasta camisetas con alambre, alambre de púa, todo por la revolución, había de todo en esa asamblea, ¿no? Bueno, entonces empezó el retiro. Y yo dije, yo estaría a la disposición si alguien quiere conversar. Llevé un montón de libros que yo dije que nadie va a venir. Fueron muchísimos, fue una experiencia maravillosa. La soledad de esos hombres me impresionó muchísimo. Había algunos que cuidaban de 69 comunidades. Decía, profesora, yo voy en mi cochecito a la noche y a veces tengo que parar y dormir en el coche porque si no me desbarranco. Estoy con tanto sueño, tan cansado, tan agotado, no tengo con quién hablar, todo eso, ¿no? Bueno, y entonces, después en la evaluación, todos evaluaron positivamente y dijeron cómo fue importante que una mujer
nos ayudara a rezar. No es ni mejor ni peor, es diferente, sencillamente, diferente, ¿no? Es otro estilo, otra cosa, bueno. Después de eso di otros ejercicios también a clero y algunos a provincias jesuitas, ¿no? Y después, desde el año 2000 hasta el 2010 o 13, fui 2 veces al año a Cuba. Bueno, entonces hay otra cosa que contar en el medio del camino. ¿Cuál es? Mi marido siempre trabajó en empresas, ¿no? Porque hizo un MBA y trabajaba en empresas. Llegó un momento en que él decidió montar su propio negocio, salió de esas empresas. Y le vino una invitación para asumir la directoría para América Latina de la Fundación Pórticos, que es una fundación holandesa que apoya proyectos sociales y de iglesia y tal, que existe hasta hoy. Él fue durante 12 años, dejó de ser el hombre del no, porque era siempre vicepresidente financiero, había que cortar, o dimitir gente, él no dormía de la preocupación y todo, para ser Papá Noel, que llegaba para dar recursos, ¿no? Bueno, él dice que ese fue el mejor trabajo de su vida. Y la región a la cual él más se dedicó fue a Cuba. Él iba a Cuba varias veces al año, ¿no? Y se hizo muy buenos amigos y tal. Entonces, yo y el padre Ulpiano, el provincial era muy amigo nuestro, el padre Benjamín González Vuelta, que fue provincial de Cuba durante 7 años o 8. Entonces nos invitó a ir a formar liderazgos laicos, ¿no? A dar ejercicios para formar liderazgos laicos. Trabajo que ya habíamos hecho en el Centro Loyola, ese que la hermana eh, Rainita leyó en mi currículo. Fue durante 10 años coordinadora del Centro de Fe y Cultura. En el Centro de Fe y Cultura teníamos un programa de ejercicios así en orden creciente. Primero un fin de semana, después 4 fines de semana, después 8 días y después el retiro de 30 días. Para los laicos era muy difícil salir 30 días, entonces hacíamos a lo largo de un año y medio una semana y una semana, ¿no? Primera semana, segunda semana, tercera y cuarta semanas. Y todos pasaban por la experiencia de los ejercicios. Formamos más de 100 personas en los ejercicios completos. Entonces en Cuba empezamos a hacer eso también. Fue una experiencia muy impactante para mí. Yo creo que nunca he visto un pueblo con tanta dignidad como el pueblo cubano. Son dignos, pero dignos hasta la médula. No vi pasando unas situaciones que muchas veces no había comida. La comida desaparecía de los lugares, era comprada solo por... Entonces, bueno, con la libreta consigues muy poca comida. Cuando hay niños en casa, va todo para la leche y tienes que andar con una jaba, como dicen ellos, ¿no? Una bolsita en la calle, pero si ves en algún lugar que vende comida, tienes que precipitarte porque después no vas a encontrar. Bueno, las casas agujereadas y necesitando obras, no podían hacer. La gente tenía, y siempre bien vestida, siempre limpitos, bien arreglados, tenían un zapato o dos, un tenis y un para nada más, ¿no? La ropa regalada de la familia que vivía en Miami, en fin. Pero yo nunca vi un cubano lamentándose, ay, qué infelices somos, ¿cómo estamos? Nada. Siempre haciendo broma con su propia dificultad, ¿no? Por ejemplo, ellos son muy buenos en muchos deportes, ¿no? Y preguntaban, ¿sabes cuál es el principal deporte en Cuba? Yo dije, no, ¿cuál es? La lucha por la vida. Ese es el mayor deporte. Entonces siempre hacían así una broma. Yo me impresioné de ver cómo una sociedad que se alejó totalmente de la religión, que expropió los colegios católicos, ¿no? No consigue apagar la raíz de la fe que está ahí. Yo me impresioné con eso. La fiesta nacional de la Virgen de la Caridad, no hay, es prohibido haber un aviso por televisión, el diario no dice nada, la calle se llena de gente, incluso comunistas. Los comunistas van de cachita, es otra cosa. Cachita no se mezcla, no es cuestión de religión. Cachita es cachita, es la madre de Cuba. Bueno, todos detrás de ella. Después, una vez que fuimos cerca de Navidad, en la iglesia de los jesuitas, habían puesto un pesebre así con figuras grandes, coloridas, bien bonito.
venían los pioneros, los estudiantes, los niños de la escuela con ese uniforme, veían eso, lleno de luces, entraban. Nunca habían visto en su vida, en una Navidad, nada, no sabían qué era. Entonces había siempre un catequista o un cura explicando, este es María, este es José, este es el niño Jesús, tal. Y yo me impresioné con eso, ¿no? Como realmente... y la ministra del diálogo interreligioso era una comunista del partido. Se carteaba con el general de los jesuitas, era muy amiga del provincial, pero era su nombre, se ve que la madre debía ser profundamente católica, su nombre era Caridad del Rosario Diego, era el nombre de la ministra del diálogo interreligioso. Entonces ella decidía cuántos podían entrar de una religión para no desequilibrar, ¿no? Entonces lo que tenía, la religión que tenía más representatividad era la católica, entonces había más católicos, pero también había ortodoxos, también había musulmanes, también había, era ella quien decidía todo eso, impresionante, impresionante, ¿no? Bueno, esa fue una experiencia y eso evidentemente impactó mi teología también, claro, ¿no? Eso impacta la teología y también la experiencia de dar los ejercicios, todo eso impacta bastante, ¿no? Bueno, ¿qué más decirles? Yo estaba en una etapa ahí de mi vida, ya con mis 60 años, yo había sido coordinadora del Centro Loyola. Dejé la coordinación del Centro Loyola y al día siguiente tomé posesión como decana del Centro de Teología y Ciencias Humanas, porque aquí es diferente. Ustedes dicen el decano, el director del departamento. Aquí no, el decano es el que se ocupa del centro. Entonces, el Centro de Teología y Ciencias Humanas tiene 6 departamentos: Teología, Filosofía, Letras y Artes, Psicología y Pedagogía. Bueno, entonces yo estuve 6 años como decana y después 6 años más como vicedecana. Eso me dio una experiencia también bien buena de la universidad, del mundo plural que es la universidad, ¿no? Y de cómo el hecho de ser una universidad católica no implica que sus ciudadanos, profesores o alumnos sean de mayoría católica. Incluso entre los profesores hay pocos, ¿no? Y hay gente que tiene inspiración cristiana, pero no es practicante de una confesión, ¿no? Entonces es un mundo muy plural, muy desafiante y muy interesante, ¿no? Esos años que estuve en los cargos administrativos. Pero como decía, yo estaba llegando a mis 60 años, ¿no? Era una profesora que me gusta mucho enseñar, había publicado varias cosas, pero yo quería tener nietos. Bueno, yo tenía 3 hijos, todos menos la menor con 30 años, y nadie se decidía ni a casarse, ni a procrear. Yo estaba desesperada, Dios mío, yo no voy a tener nietos. Y cuanto más yo hablaba, era peor. Porque ellos decían, no, hoy día la mujer tiene que tener una carrera. Mi hija fue a Nueva York a trabajo. Vivió en Nueva York trabajando por el mercado financiero. El día de las Torres Gemelas, estaban los dos en Nueva York. Ella trabajando en Manhattan, a 10 cuadras de las Torres Gemelas. Y él en Washington, no, él no estaba en Nueva York, estaba en Washington y haciendo un año de inmersión en el inglés, ¿no? Porque estaba estudiando Derecho y después se fue ahí para hacer un año de inmersión en el inglés. Un semestre en inglés, otro en francés. En Europa mandamos a los 3 para tener así esa cosa de las lenguas, ¿no? Entonces los dos, yo estaba en un seminario en una ciudad de las montañas cerca de aquí, un seminario sobre mística, ¿no? Encantada, con varios colegas, discutiendo, fue el año 2001, ¿no? No había tanta la cosa de celular, estábamos ahí hablando sobre mística cuando vino el portero, era un convento de redentoristas, ¿no? Una casa de redentoristas. Dijo, su marido está al teléfono y está nervioso, quiere hablar con usted. Yo dije, bueno, ¿qué será? Yo fui y mi marido me dijo, puedes estar tranquila, ya hablé con María Laura, mi hija mayor, ya hablé con Carlos, están los dos bien. Yo dije, pero ¿por qué no estarían? Él se quedó muy furioso. ¿Pero en qué mundo vives? El mundo se está desplomando. 2 aviones en Nueva York.
Así fue, se acabó la reunión de mística, todo el mundo con la televisión ahí viendo la cosa, siguiendo, porque fue esa cosa tan impresionante, ¿no? Bueno, y yo queriendo tener nietos y mis hijos que tardaban, pero llegaron, ¿no? Entonces, los dos mayores se casaron. La mujer, la chica, lamentablemente se separó. Él la dejó, ¿no? Por otra mujer. Ahora está con una persona muy buena, gracias a Dios. Pero tuvo dos hijas lindísimas, ¿no? Entonces, cuando nació mi primera nieta, fue así una cosa para mí. Ahí yo entendí lo que era la bendición bíblica, ¿no? Verás los hijos de tus hijos, ¿no? Eso era una alegría, una cosa impresionante, ¿no? Bueno, entonces yo que me había alejado un poco de esos temas, familia y matrimonio y maternidad, volví a ellos, ¿eh? Ahora por la mano de mis nietos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que la cadena de la vida es la cosa más hermosa que hay, ¿no? Y yo creo que la maternidad que hoy está amenazada, yo creo que la maternidad está amenazada hoy día por la violencia contra la mujer, por el feminicidio, por un cierto discurso feminista que es tramposo, que dice a la mujer que los hijos son un peso, que ella no tiene que tener hijos, que tiene que cuidar de su carrera y tal. Bueno, y la mujer posterga, posterga, posterga. En un momento decide quizás alguna mujer que postergue, que tenga carrera, decide que le gusta, encuentra un compañero, le gustaría tener hijos y ahí ya no consigue, ¿no? Porque ya le pasó la edad, le pasó el reloj biológico. Entonces, bueno, eso digo yo, pero dice también una pensadora feminista con mucho más autoridad que yo, que ha estudiado toda su vida el género y que es muy combativa, Camille Paglia. Yo vi una entrevista de ella muy importante sobre eso, ¿no? Que la primera ola del feminismo en realidad mintió a las mujeres diciendo que no había realización ni en el matrimonio ni en la maternidad, y eso no es verdad. Y entonces empecé a seguir las publicaciones de una psicoanalista, semióloga y filósofa francesa que me gusta mucho, que se llama Julia Kristeva. Julia Kristeva tiene un pensamiento sobre la maternidad que me encanta, porque a mí me gustan siempre las cosas diferentes. Julia Kristeva se dice atea, pero yo nunca vi una persona tan inteligente como esta, ¿no? Porque se ocupa de todos los temas religiosos, es encantada con la Virgen María, heredó mucho de su padre, que era ortodoxo, porque ella es búlgara, es originaria de Bulgaria. Y el padre la hizo salir de Bulgaria porque era muy inteligente para que tuviera una oportunidad. Se quedaba en Bulgaria en aquel entonces, ¿no? De la cortina de hierro. Entonces la mandó a París con poquísimo dinero y tal. Y allí ella encontró el que sería su marido durante 50 años, Philippe Solers, un escritor que tenía un grupo llamado Tel Quel, donde estaban todos esos grandes pensadores franceses, Roland Barthes y Benveniste, y con todos esos ella entonces se desarrolló, se formó como psicoanalista y escribe mucho, a mí me parece que escribe cosas preciosas. Y sobre la cuestión de la maternidad, sobre el cuerpo femenino, tiene cosas muy lindas. Fue con ella que yo aprendí eso, de que la mujer, y eso ya está en una palabra hebrea en la Biblia, ¿no? La mujer es nekeva. ¿Qué es nekeva? Agujereada, perforada, tiene el cuerpo abierto, ¿no? No es un cuerpo cerrado, el falo cierra el cuerpo, ¿no? Pero la nekeva lo tiene abierto, como la tierra, ¿no? Las analogías de la mujer con la tierra. Ella tiene reflexiones muy bonitas sobre eso de la mujer como cuerpo perforado, como cuerpo abierto, como cuerpo más vulnerable, por lo tanto, ¿no? Pero ahí es la sede de la vida. Esa vulnerabilidad abriga la vida, ¿no? Y la mujer entonces tiene que tener acceso al lenguaje. Su gran amor es Santa Teresa. Santa Teresa escribió un libro así sobre Santa Teresa. Teresa, mi amor, se llama, ¿no? Porque es impresionada como una mujer carmelita reclusa consiguió tener ese dominio del lenguaje y escribió tantas y tan hermosas cosas, ¿no? Como dice
un amigo mío, un teólogo americano, que creo que es el mayor teólogo de lengua inglesa vivo, ¿no? Que una vez un amigo suyo, que era agnóstico, pidió un libro de algún místico para leer. Él le dio el libro de la vida de Santa Teresa. Cuando acabó, el tipo le dijo, ¿pero qué estaba haciendo esa mujer reformando monasterios? Debía estar gobernando España. Nunca vi una mujer así, ¿no? Es realmente, entonces Cristeva la alaba mucho y quiere mucho. Entonces, con todo ese acercamiento a esos teóricos de la mística y a los místicos propiamente dichos, yo empecé a darme cuenta, que parece que fue una cosa que Rainita dijo que era interesante, que yo me ocupo de los místicos contemporáneos, sí. ¿Por qué? Los místicos contemporáneos no están casi nunca en espacios sagrados, conventos, clausuras, están en espacios seculares, ¿no? Están en la calle, en la fábrica, están, bueno, están en cualquier lugar menos reclusos en el espacio sagrado, ¿no? Bueno, hay una excepción honrosa, Thomas Merton. Thomas Merton es trapense, pero Thomas Merton vivió en la clausura y tenía vocación realmente de monje trapense, pero fue el tipo más abierto al mundo que se pueda imaginar. Con sus escritos llegó al mundo entero. Habló sobre temas como guerra del Vietnam, escribió sobre eso. Guerra del Vietnam, amenaza nuclear, todo eso. El Dalai Lama salió del Tíbet para venir a saludarlo. No había persona así de peso en el mundo de la cultura que no lo conociera, que no se correspondiera con él. Un tipo extraordinario, ¿no? Pero, por otro lado, entonces, me encanté, y es la que más estudio, con Simone Weil. Bueno, ¿por qué Simone Weil? Simone Weil es una persona difícil, ¿no? De carácter. Es una tipa con un carácter muy fuerte, y muy testaruda, muy profunda, ¿no? Pero fue una identificación que cuando yo leo lo que escribe ella, me da la impresión que lo escribí yo. De tal manera me identifico. Justamente esa cosa de juntar la acción social, el compromiso social y la experiencia mística más profunda me parece una cosa extraordinaria. También me gusta mucho las dificultades que ella tuvo para aceptar el bautismo y entrar en la iglesia, que su amigo, el dominico, el padre Perrin, le propuso desde la primera vez que conversó con ella. Dijo, usted tiene que bautizarse. Usted en el fondo es una cristiana. Ella dijo, no quiero, no quiero. Y las razones que daba son muy parecidas a las razones que hoy día muchos de nuestros contemporáneos tienen para no entrar en la iglesia o para dejar la iglesia, ¿no? Yo creo que deberíamos estudiarla mucho más y pensar en las cosas, en los argumentos que dijo, ¿no? Ella dice, yo no puedo creer que está correcto una iglesia que dice anátema a lo que personas que tienen fe expresaron al respecto de su fe. Yo creo que es muy cruel incluso. Yo no puedo creer, ella vivió antes del Vaticano II, ¿no? Si viviera después ya no diría esa segunda cosa. Yo no puedo creer que en las otras religiones del mundo, las orientales que son milenarias, no hay verdad, solo hay error, que van todos al infierno. Yo no puedo creer en eso, ¿no? Entonces, como era muy coherente, dijo, ¿cómo? No creo en la totalidad de lo que enseña la iglesia. Por otro lado, le encantaba la liturgia, bueno, el evangelio, sin duda, ¿no? Tenía dificultades con la Biblia hebrea, porque había trechos donde Dios estaba involucrado con violencia, con guerra y todo. Y ella decía que tenía un poco esa separación, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. De nuevo, si viviera el concilio y después del concilio, ya su dificultad estaría resuelta, ¿no? Pero es una mujer muy extraordinaria. Y ahora, bueno, eh, su gran amiga judía, Simone Dietz, era la única que la iba a visitar en Londres, porque ella salió de París ocupada, se quedó en Marsella un tiempo, se fue a Casablanca con los padres, porque los padres dijeron, si vos no venís, nosotros no salimos de París. Entonces, para sacarlos de París y llevarlos al encuentro de su hermano, que había desertado del ejército y ya estaba en Nueva York, ella salió, los puso y tomó un barco con ellos en Casablanca, los llevó a Nueva York, los instaló y volvió.
su gran deseo era entrar en Francia, en la Francia ocupada y trabajar en la resistencia. Quería dar su vida realmente por su pueblo, pero el general de Gaulle, que era el jefe de la resistencia, dijo, no, ella, No sé si solo conmigo, pero se te escucha entrecortada, María Clara. ¿me escucha? Parece que sí, está escuchándose un poquito entrecortada la última parte. Debe ser la señal. Sí, Sí. yo recibí el aviso que la señal estaba inestable, ¿no? Perdieron muchas cosas. No, 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 solo esta última partecita. Sí, sí, sí. Bueno, que Las- murió de disgusto por no poder entrar en la Francia ocupada, se mm, alimentaba solamente de la ración que los franceses tenían en la zona ocupada, entonces no comía casi nada, ¿no? Y se fue debilitando y agarró tuberculosis y murió a los 34 años en el hospital de Ashford, cerca de Londres, ¿no? Porque solo había conseguido ir a Londres. Y entonces Simone Dietz, que era su gran amiga y era judía, era una de las únicas que la visitaba cuando estaba en Londres, ya muy débil, y después la visitó en el hospital. Y parece que entonces ella pidió a Simone Dietz que la bautizara. Ella se informó antes, si yo me estoy muriendo, otra persona que no un sacerdote puede bautizarme. Y le dijeron que sí, cuando estás en artículo mortis, cualquier persona puede bautizar, pero no una judía, evidentemente, pero esa parte ella no sabía, ¿no? Bueno, pero pidió, dijo, tú agarras agua, eh, derrama el agua sobre mi cabeza y dice en latín, ego te bautizo, en nombre de Patris, Filho y Espíritu Santo, y Simón Dietz lo hizo. Simón Dietz nunca habló de eso por respeto a la familia. Tenía miedo de herir a los papás de Simón Weil, que eran judíos y todo, ¿no? Pero un día Georges Jourdain, que es un gran escritor católico que admira mucho las obras de Simone Weil, dijo, no, tienes que decir, te vas a morir con ese secreto, no tienes derecho, ¿no? Entonces ella grabó un video donde cuenta ese bautismo heterodoxo de Simone Weil, ¿no? Entonces esa me encanta, justamente por ser así tan diferente. Otra que me gusta mucho es una mujer judía que murió muy joven, con 29 años, Etty Hillesum, holandesa, judía holandesa. Bueno, el Papa Benedicto XVI, la primera homilía que hizo después de su renuncia, que era un miércoles de ceniza, eh, habló de ella como ejemplo de conversión. Entonces, Etty Hillesum era una mujer muy libre, que tenía muchísimos novios. Cuando se vino de su ciudad a Ámsterdam, ya recibida en eh, Derecho y estudiando psicología. Una mujer inteligentísima, leía los rusos, los escritores rusos, Dostoyevsky, bueno. Y entonces fue a trabajar en casa de un viudo, de un señor viudo ya muy mayor, y se convirtió en su amante, ¿no? Y también era gobernanta y era amante de él y tal. Pero en sus estudios de psicología conoció a un discípulo de Jung llamado Julius Speer, que era un hombre muy seductor, divorciado de su esposa judía y novio de una gentía que estaba en Londres, y él planeaba ir a encontrarla y tal, tenía hijos incluso, ¿no? Y Etty Hillesum se enamoró perdidamente de este hombre, ¿no? Que era un hombre muy seductor, muy carismático, y era un hombre de fe, y ese fue el que le dijo, tú deberías rezar. Y ella empezó. Era una página en blanco para ella, la religión, ¿no? Incluso no había ni pasado por los rituales, nada, nada. Su familia era agnóstica completamente, ¿no? En Holanda. Y desde que empezó fue una catarata de gracias que le cayó encima. Una cosa impresionante, no sabía cómo manejar todo aquello y iba ahondándose cada vez más, tenía así impulsos durante el día de arrodillarse, que no es una postura de oración judía absolutamente, ¿no? De arrodillar, leyó San Agustín, leyó los evangelios y bueno, em, todo eso fue en un lapso de 2 años. Ella empezó con Julius Speer a los 27 y a los 29 fue primero enviada a un campo de triaje de Werkenbach, donde escribió cosas lindas. Los judíos en el campo venían a hablarle y decirle,
¿cómo se puede decir que somos el pueblo elegido? Mira cómo estamos abandonados de la mano de Dios. ¿Dónde está Dios? Y ella entonces hablaba con ellos, los consolaba y tenía experiencias de oración que decía, para mí la oración es algo más íntimo que el sexo. Ella entendía de sexo, ¿no? Pero después encontró algo más íntimo que el sexo, que era la oración y tal. Bueno, entonces a un determinado momento llegó la vez de toda su familia ser deportada, ella incluso. Su última comunicación fue una tarjeta postal que tiró de la ventana del tren que la llevaba a Auschwitz y escondió, con auxilio de sus amigas, sus diarios donde tomó nota de todas sus experiencias en un agujero en una pared de una casa ya bombardeada. Esos diarios fueron encontrados, ella murió en 43, en 45 fue la liberación, y esos diarios fueron encontrados por un gran amigo de ella, Klaas Smelik, que tenía una editorial y entonces publicó todo. Hoy día es traducida creo que en 50 idiomas, ¿no? Solo tiene eso, los diarios y algunas cartas, ¿no? Es una mujer de Dios, ¿no? ¿Cuál era su religión? No importa, nació judía, no era religiosa, conoció el cristianismo, pero era una mujer de Dios, seguramente, ¿no? Entonces, eso me encanta. ¿Viste? Una mujer que estaba en medio de la secularización, andando, moviéndose en bicicleta en Ámsterdam y viviendo los horrores de la guerra y teniendo novios y finalmente encontrando el gran amor de su vida. ¿Verdad? Y ahí es que Dios se manifiesta. Eso me encanta. Y otros también que me encantaron. Incluso escribí un libro sobre ellos y los jesuitas de El Salvador. Son los trapenses de Argelia, ¿no? Los trapenses de Argelia vivían en territorio musulmán, ¿no? El monasterio estaba, ustedes vieron la película seguramente, que es muy linda, ¿no? Dioses y hombres. Estaban en territorio musulmán. El prior era muy amante del Islam, conocía las oraciones todas, abrió el monasterio para que los musulmanes fueran ahí a rezar y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, a un determinado momento empiezan a matar muchos católicos, muchos religiosos, y ellos se reúnen para saber si se van o si se quedan. Y el prior hace un discernimiento con ellos, todos deciden quedarse, y son todos, menos dos, porque no fueron encontrados en ese momento, llevados, secuestrados y degollados, ¿no? Y es impresionante lo que escribe ese hombre, el prior, Christian de Chergé, y un otro también que era maestro de novicios, ¿no? El amor que tienen por ese pueblo. Entonces no se fueron por la comunidad, porque era una comunidad muy pobre. Uno de los monjes era médico, atendía a esa comunidad. Ellos dijeron, no podemos dejarlos, ¿no? Y terminaron siendo todos muertos. Yo espero que los canonicen, porque yo creo que es tan evidente que son mártires que, bueno. ¿No? Entonces es otro que me encanta y son cosas que solo se pasan en la contemporaneidad. Eso de las dos religiones ahí dialogando, eso no había antes, ¿no? En tiempo, la religión católica era medio hegemónica, no había ese contacto con gente de otra religión. Había algunos casos aislados, pero así toda una congregación que se compromete en eso me parece una cosa muy linda. Bueno, creo que ya llegué a mi tiempo, hablé mucho y Rainita levantó la mano. Vamos. ¿Ves, María Clara, que el tiempo quedó muy chiquito?